Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz, sí, en medio de la tormenta. Bueno, muy bien, muy buenos días para todos. Reciban un cordial saludo en esta hora de parte nuestra, de mi familia, mis hijos, ¿sí? Y sean todos bienvenidos nuevamente a una mañana de transmisión. Reciban de nuestra parte una afectuosa bienvenida y pues esperamos que en esta mañana pueda la palabra de Dios correr y ser glorificada en cada una de sus vidas. Así que vamos a darle gracias a Dios y vamos a darle inicio al servicio del día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque fiel y maravilloso, Señor, eres con cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, oh Rey Todopoderoso, por el cuidado que has tenido de nosotros, de nuestras casas. Y te damos gracias, Señor, porque tu mano de misericordia y de poder, Señor, ha sido fiel con cada uno de nosotros, Señor. Hasta este momento, oh Dios Todopoderoso, tu mano ha prevalecido sobre nuestras vidas, Señor, y tu providencia, Señor, ha llegado a nuestras alacenas, a nuestros hogares, a nuestras mesas. No ha faltado el pan sobre nuestras mesas, Señor, no ha faltado el vestido sobre nuestros cuerpos, no ha faltado sobre nuestros hogares, Señor, un techo digno, Señor, de gloria, una cama caliente para reposar. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, Señor, tu mano de poder ha prevalecido sobre cada uno de nosotros y tú has guardado, Señor, en completa paz nuestras vidas. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que tú dispones para nosotros. Te damos gracias, oh soberano y eterno Dios, porque tu mano de poder nos ha conducido durante todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra y tu fidelidad, Señor, ha sido un sello sobre cada uno de nuestros corazones. Amado Dios, bendecimos este tiempo que recibimos de tu mano, Señor. Bendecimos la vida, Señor, de cada personita que nos escucha, Señor, y de cada persona, Señor, de gloria que tú has dispuesto en esta hora para escuchar esta palabra. Amado Dios de gloria, oramos para que tu Espíritu Santo sea en esta mañana dándonos entendimiento, para que tu presencia, Señor, trayendo luz a nuestra mente, a nuestro corazón, y que pueda resplandecer sobre cada una de nuestras vidas, Señor, la gloria maravillosa de tu Evangelio sobre cada uno de nosotros. Amado Dios, que seas tú salvando, Señor, nuestras vidas en esta hora, que seas tú edificando, que seas tú fortaleciendo, que seas tú ganando las almas, Señor, de gloria. Como dice la palabra de Dios, y que cada día el Espíritu Santo añadía los que habían de ser salvos. Que en esta mañana, Señor, tu palabra inunde cada corazón, tu palabra cambie, Señor, las vidas, que en esta hora, Señor, de gloria, tú puedas moverte, oh Dios de los cielos, a plenitud, de una manera especial en cada corazón. Te damos gracias, soberano y eterno Rey de gloria, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, soberano y eterno Dios de los cielos, porque eres fiel y verdadero con cada una de nuestras casas, con cada una de nuestras vidas. Gracias por amarnos de la manera tan especial como lo has hecho, Señor. Te pido que con el amor que nos has amado, Señor, y con el amor que derramaste en la persona de Jesucristo, Señor, seas tú en esta mañana, Señor, confrontando nuestras vidas, hablando a nuestras vidas, Señor, y llevándonos a comprender, Padre bendito, las maravillosas grandezas de tu ley. Amado Dios de los cielos, bendecimos este tiempo, oramos para que tu presencia, Señor, sea dirigiéndonos durante todo el tiempo de la administración, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, de gloria, llevándonos a comprender, Padre de los cielos, las maravillosas perlas que hay en tu ley, Señor, de gloria para cada uno de nosotros. Amado Dios, oramos, Padre Santo, por la iglesia que en este momento, Señor, quizás atraviesa por dificultades. Oramos, Señor, por la parte de los hermanos, Señor, de los cielos, que están pasando por momentos de dificultad, Señor, que están pasando por momentos de estrechez, Padre de la gloria. Oramos para que sea tu Santo Espíritu, Señor, proveyendo, Señor, de gloria,
una mejor parte para ellos, amado Dios. Que seas tú mismo, Señor de gloria, fortaleciéndoles, que seas tú trayéndoles sanidad, que seas tú abriendo puertas de bendición, que seas tú, Señor de gloria, trayendo calma a corazón, que de pronto se debate, Señor de gloria, en medio de un mar de dudas, de dificultades y de tempestades. Que podamos afianzar, Señor de gloria, nuestros corazones en tu palabra, de que ciertamente tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti hemos confiado. Amado Dios de gloria, que tu palabra, Señor, que es como el martillo que quebranta la roca, Señor de gloria, sea en esta hora, Señor de gloria, quebrantando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento verdadero y genuino de tu Hijo Jesús. Porque esta es la vida eterna, Señor, dijiste tú en tu palabra, ya en Juan 17:3, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Señor, permítenos en esta mañana conocerte, conocer los designios de tu corazón para nuestras vidas y que nuestras vidas puedan ser edificadas, Señor, a la luz del fundamento maravilloso que es tu Hijo Jesús, a quien damos toda la gloria, la honra y la magnificencia en esta hora, en el poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Bueno, nuevamente damos la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos, las hermanas que nos siguen allá en la distancia. Un saludo para Edilberto, Dios te bendiga. Un saludo por aquí veo a Jenny, por aquí también está la tía Hilda. Tía, buenos días. Por aquí también vemos a Beatriz, por aquí también vemos, por aquí está mi hijo, por aquí veo a Franci, que me imagino que ya estará con el Pecas ahí al lado, el Pecas Senior y el Pecas Junior. Bendiciones para todos en esta mañana. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar ahí fieles y constantes a la obra del Señor. Así que vamos a comenzar en esta mañana y vamos a comenzar un sermón que me ha tocado partirlo en dos secciones para poder que lo podamos en esta mañana, digamos, subir los videos que no nos queden tan pesados. Entonces vamos a tratar de partirlo en dos videos. Uno lo voy a subir ahorita en la mañana, que es este, y el otro voy a tratar de subirlo en horas de la tarde para terminar toda la serie que quiero compartir con ustedes en esta hora. La serie lleva por nombre Errantes Espirituales. Entonces, vamos a la escritura y vamos al libro de Génesis, vamos al capítulo 4 del libro de Génesis. Génesis capítulo 4. Mire lo que dice a partir del versículo 8. Dice, y Caín dijo a su hermano Abel, espérate un segundito, perdón, 4:16. Dice, y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod al oriente del Edén. Entonces, yo se lo voy a leer también para entrarlo en contexto un poco más. Dijo, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, el 11 dice, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matare. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza, y puso el Señor una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Escúcheme. Entonces, vamos a ir desagregando cositas y vamos a ir, digamos, quitándole
paja al nido para que vamos, digamos, para que vamos como entrando en materia en lo que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, la Biblia menciona la tierra de Nod solo una vez. Después de que Caín asesinó a Abel en Génesis 4:8, lo acabamos de leer, se fue y se instaló en un lugar llamado Nod, al este del Edén. Además de eso, nadie sabe de dónde se encuentra Nod, o sea, solamente hace referencia de que está al oeste, ¿sí? Entonces, Nod, la palabra N-O-D, N de naranja, O de Oscar, D de Diego, Nod, en hebreo significa vagabundo, exiliado o fugitivo. Entonces, después de que Caín mató a su hermano, Dios declaró, entre otras cosas, que Caín sería en el mundo un fugitivo errante. En base a esto, ¿qué se cree? Algunos estudiosos creen que no era un lugar en específico, sino en cualquier lugar donde Caín vagara. Entonces, a lo que se refieren con esto los estudiosos es que Nod era toda la tierra afuera del huerto del Edén, ¿sí? Entonces, no se describe como al este del Edén, lo que significa que Caín se alejó más del Edén que Adán y Eva. Es decir, la transgresión de Caín, recuérdense que así que la palabra de Dios dice que así como el pecado entró en un hombre, ¿sí?, que fue Adán, el pecado pasó a todos los demás. Pero cada vez podemos contemplar que el avance del pecado es cada vez mayor. Es decir, en Adán se manifestó de una manera, pero ya en Caín se manifestó en el primer homicidio, ¿verdad? Y en la descendencia de Caín empezamos a ver cómo esa línea de pecado empieza cada día a aumentarse, parece una bola de nieve que cada vez va haciendo más estragos. Entonces, lo único que podemos entender es que este pecado, ¿verdad?, hizo que ¿qué? Que Caín fuera una persona que no se pudiese establecer como se estableció la primera pareja que Dios estableció. O sea, él no iba a tener un lugar fijo, ¿verdad?, sino que iba a ser una persona que iba a estar de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, Caín de la presencia del Señor. Aunque Dios envió a Caín desde su hogar, fue la elección de Caín vivir separado de la presencia de Dios. Desafortunadamente, Caín se convirtió en una persona impía y la sociedad que surgió de él y sus descendientes fue impía también. Esto lo puede leer usted en Génesis capítulo 4 del 16 al 24. Ahora bien, también estábamos leyendo ahorita que Dios colocó una marca sobre la vida de Caín, ¿verdad? Eso lo vemos en Génesis 4:15. La pregunta es, ¿cuál fue la marca que Dios puso a Caín? Entonces, después de que Caín matara a su hermano, Dios le dijo a Caín, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Sí? En respuesta a esto, Caín se lamentó. Dice, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cuando cualquiera me hallare me matará. Dios respondió, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase. Cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente de él. Entonces, la naturaleza de la marca de Caín ha sido objeto de mucho debate y especulación. La palabra hebrea traducida para marca o señal es la palabra Og, que es O de Oscar, W de William, T de tetero, H. Y se refiere a una marca, signo o símbolo, ¿sí? En el resto de las escrituras hebreas, esta palabra se utiliza 79 veces y con más frecuencia se traduce como signo. Así que la palabra hebrea no identifica la naturaleza exacta de la marca que Dios puso en Caín, sea lo que sea que hubiese puesto. Sí, fue un signo o un indicador de que Caín no iba a ser asesinado. Entonces, muchos también han, digamos, postulado teorías como que una de las marcas que Dios colocó en Caín fue que la piel se le colocara más oscura, o también una cicatriz o alguna especie de tatuaje. En cualquier caso, la naturaleza precisa de la marca no es el centro del pasaje. El objetivo es que Dios no permitiría que la gente se vengara de Caín. Lo que fuera, la marca de Caín sirvió para este propósito. Entonces,
para que nosotros vamos, digamos, como teniendo claro lo que vamos, para hacia dónde vamos. Entonces, Dios coloca una marca, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las personas no, no lo fueran a matar. Entonces, ya leímos Génesis 4, del 1 al 16, entonces eh, podemos entender algo acá. No le es dado al hombre que el hombre escoja ni la forma ni la manera de acercarse a Dios. ¿Sí? Mire que Dios había establecido sobre la vida de Caín y sobre la vida de Adán y de Eva la manera como se deberían acercar a ellos. Todo este problema se suscita específicamente porque en el corazón de Caín, pues obviamente se llenó de rabia y se llenó de enojo porque sencillamente Dios no aceptó la ofrenda que él presentó. Entonces, dice que esto hizo que el semblante de Caín cambiara cuando Dios rechaza la ofrenda de él, y dice que aún así Dios en su amor y su misericordia le habla a Caín, pero Caín ya había determinado lo que iba a hacer. Ya efectivamente, aunque nosotros vemos en los primeros versículos del capítulo 4, cuando Caín presenta su ofrenda y Abel presenta su ofrenda, cuando Dios rechaza la ofrenda de Caín, Caín en el corazón ya había asesinado a su hermano Abel. Por eso el Señor le habla y le dice, pues lo que tienes delante de sí, pues todavía tienes ocasión de no hacerlo. Pero dice, le dice el Señor en el versículo 6, entonces el Señor le dijo, ¿por qué te has enojado? ¿Sí? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si bien haces, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Esto es la versión de la Biblia de las Américas, la que estoy leyendo. Sí, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es correcto, o sea, ya lo había asesinado en su corazón. Entonces, ahora bien, no les dado al hombre que el hombre escoja la manera ni la forma de acercarse a Dios. Digamos que la prerrogativa de que el hombre busque a Dios o la manera en que, perdón, la que el hombre quiera acercarse a Dios, no la establece el hombre, la establece Dios. Sí, pues Él es quien crea y legisla la ley moral. O sea, la forma en la que debemos acercarnos la había establecido el Señor, no la iba a establecer Caín. Sencillamente cuando Caín a su manera quiere acercarse a Dios, sencillamente se enfada. ¿Por qué? Y se frustra porque la manera que él estaba colocando, pues Dios sencillamente la rechaza. Y muchas veces es lo mismo que pasa hoy día cuando muchas personas en su intento por acercarse a Dios no comprenden los designios de Dios, no comprenden lo que Dios está haciendo y se frustran porque no comprenden lo que Dios quiere hacer a través de las vidas y sencillamente le dan la espalda a Dios al no entenderlo o al no comprenderlo. Entonces, nosotros no tenemos la elección ni el privilegio de establecer la forma de cómo servir a Dios, cómo adorarlo, ni cómo conocerlo. Y al desconocer este tipo de cosas, el ser humano inventa o trata de establecer sus propias formas de acercarse a Dios. Ahora, yo quiero que usted vaya, por favor, conmigo un momento al libro de Jeremías, y aquí vamos a comenzar la palabra el día de hoy. Jeremías 31, en el versículo 22. Mire lo que dice. ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? Porque el Señor ha creado algo nuevo en la tierra. La mujer rodeará al hombre. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que nosotros como creyentes no elegimos la manera, el momento, ni cuándo creer al Señor, ni cómo servirlo, ni cómo adorarlo. Aunque podemos ver que a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano siempre pues, ha buscado la forma de acercarse a Dios. De hecho, eso es lo que significa el término religión. Volver a, ligión o ligar, volver a ligarnos. Entonces el ser humano siempre ha tratado, por sus propios métodos humanos, la forma de volver a ligarse a Dios, ¿verdad? Cuando lo que no entendemos es que el que tiene que volver a ligarnos y el que nos ha vuelto a ligar a Él es Dios a través del Evangelio de su Hijo Jesucristo. Entonces,
Esto es algo que tenemos que tener claro, que no son nuestras creencias, que no son nuestras tradiciones, que no son nuestros métodos, que no es nuestra manera de pensar cómo se hacen las cosas, no. La escritura nos fue dejada a nosotros ¿para qué? Para que nosotros podamos acercarnos a Dios conforme a lo que Él demanda de cada una de nuestras vidas. Entonces es importante esto, ¿por qué? Porque vemos, por ejemplo, que aunque esta persona, Caín, fue expulsada de la presencia del Señor, pues es curioso porque nosotros vemos que aunque la apreciación que Caín tenía de su pecado era que era algo muy grande que no se podía llevar o que no se podía cubrir. También hay otras versiones que dicen que la percepción que Dios tenía, de Caín tenía de su pecado era que era algo tan grande que no se podía cubrir. Pero realmente no es lo que nos dice la palabra, porque la Biblia dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y dice que si nuestros pecados fueren negros como el carbón, pues vendrían a ser blancos como la nieve, o que si fueren rojos como el carmesí, vendrían a ser blancos como la lana. ¿Verdad? Entonces, no importa el pecado que hayamos cometido, siempre y cuando tengamos la actitud correcta de venir a Dios a través de la sangre, ¿verdad? De su Hijo Jesucristo. Pero nosotros vemos que aunque Caín sabía que lo que había hecho era algo tremendamente terrible, muy grave y era algo demasiado atroz, Caín, nosotros no vemos ni la escritura nos registra que en ningún momento Caín hubiese pedido perdón a Dios o que se hubiera arrepentido, ¿verdad?, de haber asesinado a su hermano Abel. Entonces, vemos también entonces que, listo, esta línea de descendencia, ¿verdad?, de Caín, son una línea de personajes errantes y vagabundos, ¿verdad? Pero lo más tremendo es que nosotros muchas veces vemos y vamos a ver a lo largo de la línea del pueblo de Dios que hubo manifestaciones de personas que caminaron durante un tiempo también errantes y que fueron vagabundos. Entonces, un errante es una persona que se levanta, se baña, va al trabajo, come, duerme, crece, se reproduce y muere. ¿Sí? Se convierte la vida en un círculo vicioso, donde no hay visión, donde, digamos, no hay un propósito para desarrollar mayor a este tipo de cosas. Entonces, es cualquiera que no, entonces un errante también es cualquiera que no tiene un punto fijo de permanencia, que no tiene un destino claro o determinado, ¿sí? Y en lo que me voy a enfocar en esta mañana es que hoy en día hay pueblo de Dios en esta condición, que se han convertido en ¿qué? En nómadas o errantes espirituales. Entonces, cuando hablamos de una persona errante, estamos hablando de una persona que está lejos de su casa y lo más difícil es que este aún no tiene todavía, aunque se encuentra lejos de casa, este no tiene ni el más mínimo interés, ni los deseos, ni la capacidad tampoco de ¿qué? De volver a casa, que es algo que nosotros podemos ver. Vamos por favor al libro de Lucas, Lucas capítulo 15, vamos a mirarlo acá rápidamente. Lucas, Evangelio, capítulo 15. Y mire lo que dice en el versículo 11. Y Jesús dijo, ciertamente, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda, viviendo ¿qué? Perdidamente, ¿sí? Cuando lo había gastado todo, vio una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar ¿qué? Necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba ¿qué? Nada. Entonces, hasta este punto, exactamente, esta persona es un errante y es un vagabundo. Ahora bien, como lo éramos absolutamente todos nosotros antes de conocer del Señor. Pero entonces, el versículo 17 dice, entonces volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? O sea que aquí podemos ver que una persona que ha sido un nómada y un errante espiritual es una persona que ¿qué? Que carece aún de la manera para suplir aún sus necesidades más básicas como son el alimento. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene una permanencia estable en algún sitio. Entonces,
Pero dice que entonces volviendo en sí, la pregunta es, ¿usted cree que quién le hizo volver en sí a ese hijo pródigo? Entonces dice, me levantaré e iré a mi padre, que esto fue lo que no hizo Caín. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Entonces qué tremendo, porque mire que si Caín se hubiese vuelto al padre, pues finalmente ¿qué hubiese hecho el padre? Exactamente la misma figura que podemos ver en este cuadro, pero no fue lo que él hizo, sino que por el contrario su corazón cada día se apartó más de la presencia del Señor. Y esto es lo que pasa, ¿por qué? Porque cuando nosotros empezamos a deslizarnos en la vida cristiana, nosotros comenzamos a endurecer nuestro corazón, y nuestro corazón cada día se vuelve más indolente y más insensible a la dirección y a la presencia del Señor, y finalmente nos va llevando a convertirnos en personas errantes y nómadas espirituales, incapaces ¿de qué? De conectarnos nuevamente con el cielo. Entonces, se puede entonces ser errante y vagabundo, claro, ¿por qué? Porque se está fuera de la presencia del Señor, se está fuera de casa. Entonces, lo más tremendo es que una persona que es errante vive pero no sabe para dónde va, vive pero no tiene una visión clara. Entonces usted cuando habla con una persona le pregunta, ¿usted qué? ¿Sabe usted para dónde va si muere? ¿Está usted seguro de su salvación? No, yo no sé, no, me da miedo. Por eso estas personas son inseguras, no tienen seguridad de su salvación, no tienen seguridad de su vida futura. Entonces, y muchos podrán decir, y muchos todavía afirman eso, pero es que, ¿quién ha ido y ha vuelto para dar testimonio de que eso es una realidad? Pues la pregunta es, 1 Corintios 15 dice, Jesucristo, porque Jesucristo fue el primero que resucitó y volvió, y nos dio testimonio de que efectivamente la vida eterna es una realidad, ¿verdad? Tanto que hasta el día de hoy su tumba sigue vacía. Entonces hay errantes y vagabundos que viven pero no saben para dónde van, viven pero no tienen una visión clara. En cualquier lado se escampan, ¿verdad? No importa si hoy están en esta comunidad X, o están en la comunidad Y, o están aquí o allá, les da lo mismo, ¿sí? Entonces, no les interesa sino finalmente tener algún tipo de filiación religiosa, pero no tienen convicciones en su corazón. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor se ha ido, se ha apagado en la vida de estas personas. El espíritu está totalmente contristado. Entonces, y ojo, que hay dos cosas aquí que tenemos que diferenciar. Una cosa es ser un errante y vagabundo, y otra cosa es ser peregrinos y advenedizos, o peregrinos y extranjeros. La diferencia entre ambos es que un errante no sabe a dónde va. El peregrino sabe que está fuera de su casa, donde se va a establecer, y la forma de regresar. O sea, él sabe para dónde va y sabe a qué lo ha llamado el Señor. El peregrino sabe que está fuera de su casa, donde se va a establecer, y la forma de regresar. Un errante camina sin una brújula, sin un norte claro. Entonces, dice la palabra de Dios en Génesis 4, 14 al 16. Vamos a volver a mirarlo un momentico. Génesis capítulo 4. Entonces, Génesis capítulo 4 dice, he aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de su presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor, y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Entonces, la tierra de Nod es la tierra de los errantes, es la tierra de los vagabundos, también es conocida como la tierra de los exiliados, ¿sí? Entonces, vemos que el primer habitante de esta tierra se llama Caín. Caín es el primer homicida, mancha la tierra con la sangre inocente de su hermano, queda maldito de la tierra. Qué tremendo, porque aquí, aunque vemos que la tierra, en el versículo 11 dice, ahora pues maldito eres de la tierra,
Pero también nosotros vemos que más adelante vemos que José era señor de la tierra. Entonces aquí podemos también ver que hay dos grupos de personas. Hay quienes se enseñorean de la tierra, toman posesión de ella y la convierten en tierra santa. Y hay otros que quedan malditos de la tierra, ¿sí? Que la tierra se cierra para ellos, es improductiva, la tierra no les da su fruto, la tierra se resiste a bendecirlos, ¿verdad? Entonces más adelante vamos a ver un versículo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, que nos va a dar un poco más de luz hacia el respecto de esta parte. Aunque muchos afirman que era una especie de lepra, podemos ver sin embargo que la marca que el Señor le colocó a Caín, más allá de lo que hubiese sido, yo pienso que era una marca más de misericordia. ¿Sí? También podemos ver que Caín, por sus decisiones, él mismo se condena a un exilio perpetuo, ¿verdad? Porque esto es lo que significa también esto. La tierra de Nod significa exilio perpetuo. En la tierra no te vas, digamos, en esta tierra no te vas a poder establecer, no vas a poder echar raíces en ningún lugar, ¿verdad? A eso es lo que se llama exilio perpetuo. Entonces, el juicio por derramar sangre inocente es, no te podrás establecer, no echar raíces en ningún lugar, ¿sí? Llama la atención que este tipo de personas viven en la miseria y la bancarrota a toda hora. Lo más llamativo es que no vemos que Caín pida perdón ni se arrepienta en ninguna parte, ¿verdad? Nunca se arrepiente, profana la tierra. Entonces, Deuteronomio 30:17, quiero que vaya por favor conmigo un momento, ¿verdad? Deuteronomio 30:17, mire lo que dice. Dice 17 al 19, dice, pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, dice que al cielo y a la tierra pone como qué, como testigos, ¿verdad? Entonces, cuando esta persona llega, o la tierra donde llega este tipo de personas dice, a este no les voy a producir. O sea, la tierra misma se resiste a producir bendición. Entonces, ¿testigos de qué? A este lo vamos a bendecir, a este le vamos a derramar lluvia. O sea, vamos a testificar de qué. Nosotros vamos a testificar contra esta persona de que fluye a través de la bendición o la maldición. Es decir, de acuerdo a lo que portara una persona, los cielos y la tierra iban a ¿qué? A testificar contra esa persona. Entonces, lo que portamos nosotros es lo que hace que la misma creación se manifieste contra nuestras vidas. Entonces, si nosotros portamos la bendición, pues efectivamente la tierra va a producir. Entonces nuestros negocios van a prosperar, nuestras familias van a prosperar. Pero si no portamos o si hay una raíz de maldición, la tierra y el cielo también van a dar un testimonio para nosotros, que puede ser un testimonio de ¿qué? De resistencia, de sequedad, de desierto, ¿verdad? Entonces, vemos entonces que ¿qué? Que Caín entonces es desplazado a tierra de Nod, se convierte en el primer errante vagabundo, pero ahorita vamos a mirar cómo ese mismo espíritu, esa misma connotación genética, esa misma línea genética de pecado se va transmitiendo a través de esta generación. Y vemos nosotros, por ejemplo, en Génesis capítulo 20, vaya conmigo por favor allá, Génesis capítulo 20, mire lo que dice. Génesis 20:13, mire lo que dice. Génesis 20, capítulo 13, mire lo que dice. Dice, y sucedió que cuando Dios me hizo errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás, a cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano. Entonces,
Aquí vemos que ¿a quién? Vemos a Abraham, no a Abraham, sino a Abraham, ¿verdad? Entonces, cuando Abraham sale de la casa de su padre, él no sabía para dónde iba. Es decir, no había en él un punto, un referente de llegada, ¿verdad? Entonces, él es llamado por Dios, pero no comprendió en su totalidad la magnitud del llamado y sale en desobediencia, ¿verdad? Porque acuérdese que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, pero lo más tremendo es que él persiste en, o digamos, por lo que hubiese sido, por sentimentalismos, por afectos, por preferencias, y se lleva a su sobrino, ¿qué? A su sobrino Lot, que después se le ha de convertir en un problema, y lo más tremendo es que solo hasta el momento en que Abraham y Lot se separan, que efectivamente Lot extiende sus dominios y sus territorios hasta Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y que Abraham coge hacia la montaña, pues efectivamente es en ese momento cuando Dios más prospera a Abraham y cuando toda su vida y su llamado pues empiezan a desarrollarse. Entonces, digamos que él sale en desobediencia, ¿por qué? Porque no alcanzaba a entender las repercusiones de lo que sus decisiones le iban a traer más adelante. El punto principal de lo que queremos en esta mañana que usted pueda entender y que acompaña la vida de Abraham es que al salir de Ur de los Caldeos es que él pensó que podía servir a Dios en la mentira, ¿verdad? Entonces, él en Génesis 23 le pide que ¿qué? Que mienta. Entonces le está diciendo, mire, vamos a volver a leerlo. Le dice, y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, ¿a quién? A Sara. Dice, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano. Recuerde que en ese momento había hambruna en la tierra, entonces Abraham bajó a Egipto, ¿verdad? Y en Egipto, pues obviamente el que mandaba en Egipto era el faraón. Y faraón tenía la potestad de tomar para sí cualquier mujer que le gustara. Entonces ya Sara era una mujer madura, Sara era una mujer muy atractiva, Sara era una mujer de una apariencia muy bonita. Entonces, bien parecida, ellos llegan a Egipto y Faraón podía tomar la mujer que él gustara. Y cuando mira a Sara, Sara le llama la atención. Y hay unas versiones bíblicas que dan a entender que Faraón y Sara no tuvieron nada, no tuvieron nada. Pero hay otras versiones bíblicas, como la versión de la Biblia de las Américas, que es un poco más abierta y nos da a entender de que sí pasaron cosas entre Faraón y Sara. Pero hasta dónde iba llegando esta mentira que Abraham le pide a Sara que diga por él. Entonces, otra manifestación de esto es que las esposas, mire qué tremendo, porque una característica que podemos ver acá es que esta pareja de esposos se ponen de acuerdo para mentir, ¿verdad? Porque Sara consiente con él en efectivamente decir una mentira. Y mire que la palabra de Dios dice, ¿cómo caminarán dos si no se ponen de acuerdo? Pero lo más tremendo de esto es que no nos podemos poner de acuerdo para mentir. O sea, nosotros no podemos secundar las mentiras de nuestro cónyuge, ni ponernos de acuerdo, hacer que nuestro cónyuge se ponga de acuerdo para secundar nuestras mentiras. ¿Por qué? Porque si usted mira, vaya conmigo por favor al libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya vamos a volver aquí a Génesis un momentico, pero mire lo que dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, y vamos a leer desde el 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, mírelo pues, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella le dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró.
Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Entonces, qué tremendo, porque mire que se pusieron de acuerdo en decirle a un apóstol, a uno de los apóstoles del Señor, que ellos habían vendido una propiedad, ¿verdad? Mire, haga de cuenta que usted hoy día con su esposo deciden, vamos a vender esta casa y vamos a dar esta plata a la obra del Señor. Pero entonces resulta de que la propiedad la vendieron por valía 200 millones de pesos. Pero resulta de que la propiedad, ellos dijeron, no, saquemos de ahí 50 millones de pesos para que nos vamos de vacaciones un mes o 2 meses por Europa. Y le decimos al pastor o a los apóstoles que la vendimos por 150, ¿verdad? Y bueno, mijo, listo, hágale pues, así hacemos. Pero resulta de que cuando ellos se presentan delante de los apóstoles, el Espíritu Santo ya sabía de verdad. O sea, si ellos le dicen a los apóstoles, mire, mis hermanos, nosotros vendimos esta propiedad, ¿verdad? Nosotros la vendimos en 200, pero queremos dar 150 a la obra, pues con eso no había ningún inconveniente. Pero resulta de que ellos quisieron mentirle al Señor, diciéndole que el precio de la propiedad había sido 150 cuando en realidad eran 200. Entonces, por eso la Biblia dice, cada uno dé como propuso en el corazón, ¿verdad? Pero no hay necesidad de mentir. Entonces, finalmente, se pusieron de acuerdo para la mentira y los dos quedaron muertos, los dos los mató el Señor, ¿verdad? Entonces, en esto tenemos que ser claros. Entonces, esto marca un espíritu errante. Con su mentira, Abraham prácticamente puso en venta a Sara, porque cuando usted continúa leyendo Génesis, ahí en el capítulo 20, la Biblia dice que cuando Faraón vio a Sara, dice que le dio tierras, le dio ganados y le dio ovejas a Abraham. Y Abraham se convirtió en una persona bastante opulenta, ¿verdad? Financieramente. Entonces, prácticamente que lo estaba comprando, ¿verdad? Entonces, vemos que en este momento, ¿qué hizo? Dice la palabra de Dios, o sea, nos deja entrever, hay versiones, como les decía yo ahorita, hay versiones que dejan entrever de que entre Sara y Faraón no pasó nada, pero hay otras versiones que sí dejan entrever esto, ¿verdad? Que sí pasó. Y todo pasó por la mentira de ¿qué? O sea, que prácticamente una mentira de Abraham, ¿qué hizo? Colocó a su esposa en una posición prácticamente que la entregó al adulterio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta versión que nos afirma que sí pasaron cosas, pero que Dios en su amor y misericordia, recuérdese que prácticamente hubiese truncado el plan de Dios para toda la vida de Abraham. Pero Sara no quedó en embarazo. ¿Por qué no quedó Sara en embarazo? Porque Dios, proveyendo todo, dice que Sara era estéril. Donde Sara no hubiera sido estéril, lo más seguro es que Sara hubiese caído en embarazo, hubiera quedado en embarazo. Y ahí se hubiese armado otro lío mayor. Entonces vemos que Caín, entonces, errante, vagabundo, entonces ahorita ese espíritu muta y ¿qué hace? Ahora viene una raíz de mentira. Ahora, otra cosa que hay que ver, no fue una mentira piadosa. ¿Por qué? Porque fue algo tan asentado y tan fuerte en la vida de esta familia, que lo más tremendo es que Isaac hace lo mismo. Sí, Isaac hace lo mismo, también niega a Rebeca y hace exactamente lo mismo. Y vemos después que en Jacob dice que ¿qué? Que Jacob era ¿qué? Suplantador y engañador, es decir, era un mentiroso compulsivo también. Entonces mire cómo se perpetúa y cómo se va extendiendo los lazos de esto, ¿verdad? Que nosotros sin saber, pues efectivamente muchas veces no le prestamos atención y vemos que muchas veces muchas manifestaciones de escasez y de pobreza llegan a nuestras vidas y que hay una imposibilidad para establecernos, pero no estamos dándonos cuenta que las raíces que alimentan este tipo de cosas son estas que estamos viendo en esta mañana. Así que ahora vamos a continuar. La tercera persona que nosotros vamos a ver en la que se extiende esto es en Agar. Agar. Recuérdense que Agar es una mujer o es una esclava egipcia, ¿verdad? Que es tomada por Abraham en su tiempo digamos, de establecerse ¿en qué? En Egipto. Entonces, recordemos que como Sara no podía tener hijos, ella era estéril, entonces ella se consigue una esclava y ella le delega unas funciones que jamás debió haber delegado a su criada y permite que esta mujer tenga relaciones sexuales
¿Con quién? Con Abraham, y de esta manera, pues, que Abraham pueda tener un hijo con esta mujer. Porque finalmente lo que Sara creía era que finalmente que tenía que tener un hijo, Abraham tenía que tener un hijo a la manera que fuera, ¿verdad? Y pues efectivamente esto lo único que hizo fue traer pues más líos y más problemas, pero de esto vamos a estar viendo más adelante más cosas. Entonces, Agar entró en una relación prohibida, ¿verdad? Agar entra en un lazo prohibido, ¿verdad? Entra en una unión, ¿verdad? Entra un yugo desigual, entra un yugo entra una relación totalmente prohibida delante de los ojos de Dios. Esta mujer quiere amarrarse a un hombre que ya está casado, y mira qué tremendo problema en el que se ha metido. Agar sabía que él estaba casado y dijo, ¿y qué dijo Agar? Dijo, si le doy un hijo a Abraham, yo voy a ser la señora de él. ¿Por qué? Porque Sara era estéril, ¿verdad? Sara no podía tener hijos. Entonces dijo, no, si le doy un hijo a Abraham, seguramente yo voy a ser la señora de la casa, y Abraham se va a deshacer de Sara. Pero no fue así. Si yo me embarazo y le doy un hijo, que es lo que él quiere, le voy a quitar el puesto a la esposa, le voy a quitar el puesto a la señora, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo los lazos prohibidos o las relaciones que no son rectas, pues finalmente terminan trayendo dolor y sufrimiento para la vida de esta mujer. Pero llega el día en que Dios estima sacar a Abraham de esta situación. O sea, llega el momento en el que Dios determina que ya Abraham no va a seguir siendo un errante, ni un vagabundo en esta parte de su vida, y efectivamente, ¿qué hace? Dios se vale de una disputa que tienen sus dos hijos, ¿verdad? Que tienen Isaac y Ismael, que esto más adelante lo vamos a estudiar, no en esta clase, sino más adelante, que vamos a ver que el problema que se tuvo no fue un problema pequeño, sino que fue un tremendo problema, ¿verdad? Entonces, Abraham toma la decisión de que Dios tiene que hablar al corazón de Sara, y obviamente decirle que a través de esto, pues que él tenía que sacar a Agar, ¿verdad? De su matrimonio, de su vida, y que tenía que soltarlos, y que el Señor iba a tener cuidado de ellos. Y efectivamente, Abraham toma la decisión. Yo tengo una esposa que se llama Sara, así que la de los lazos prohibidos, sabes que te tienes que ir, ¿verdad? Tú sabes que yo soy casado y que desde que me conociste lo sabías, así que toma tus cosas, coge tu maleta, tus cosas y pega la vuelta, ¿sí? Dice la escritura que Abraham era rico, pero solo le dio un poco de agua para que se fuera, y la despidió. Esto, ¿qué hace? Entonces, ahora esta mujer vaga errante, ¿sin qué? Vaga errante sin comodidades ni riquezas de Abraham. Entonces, qué tremendo, porque mientras que esta mujer estuvo en casa, entonces esta mujer disfrutaba de Abraham, disfrutaba de sus derechos, disfrutaba de una casa, disfrutaba de sus comodidades, disfrutaba de sus riquezas, ¿sí? Pero ahorita cuando el Señor empieza a traer orden, entonces esta mujer queda sin pareja, queda sin derechos, queda sin casa, queda sin comodidades, queda sin riquezas, todo por establecer una relación prohibida, ¿sí? Entonces, Dios tiene que, ¿qué? Dice que esta mujer se convierte, ¿qué? En otra errante, ¿verdad? Aparte efectivamente de que, ¿qué? De que pues Abraham debió haberle provisto de sus bienes, y porque ya dice que Abraham era muy rico, pero la despide con una mano atrás y otra adelante. Entonces, pues efectivamente, lo que hace Dios en ese momento es sencillamente tener misericordia de ella, ¿verdad? Al momento de ella obedecer y sacar su hijo adelante, dice que más adelante su hijo estaba a punto de perecer de sed, y dice que Dios le hace brotar agua en medio del desierto, ¿verdad? Y le promete que también ellos iban a ser un pueblo fuerte, ¿verdad? Un pueblo, una nación numerosa, y efectivamente, pues así lo cumplió Dios también con ellos, ¿verdad? Porque Dios no es injusto, Dios es justo, ¿verdad? Y cómo Dios a través a pesar de nuestros errores y de nuestras cosas, puede convertir
nuestras malas decisiones las puede convertir en oportunidades de bendición para cada una de nuestras vidas. Entonces, ahora ya con este último voy a cerrar para el día de hoy, que es la vida de ¿qué? La vida de David, que es la cuarta persona. Pero usted mira, pero es que David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Pero David también fue una persona que caminó como errante y caminó como vagabundo. Entonces, déjeme decirle que David, vamos a mirar el Salmo 56.8. Salmo 56.8. Dice, tú has tomado en cuenta mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿acaso no están en tu libro? Entonces, dice, tú has tomado en cuenta mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿acaso no están en tu libro? Entonces la pregunta es, ¿pero cuándo vivió entonces David como errante y como vagabundo? Entonces aquí tenemos que ver cómo David se convirtió en un errante. Entonces, dice que David, recuérdense que cuando David peca contra el Señor y cuando David comete adulterio con Betsabé, dice que David, ¿se acuerda que él había dado la sentencia? Dice, el tal debe morir y pagará 4 tantos. Entonces murieron 4 de sus hijos. Y el Señor le dice, por cuanto tú determinaste hacer esto delante de mis ojos, dice, no se apartará de ti la espada y tu reino será dividido. Y dice que su hijo Absalón se levanta en su contra. Ahora la pregunta es, ¿cómo acontece todo este tipo de situaciones? Pues entonces, resulta de que después de que David peca, pues efectivamente él se queda un tiempo, 1 o 2 años, en los que él se queda con ese pecado guardado. Y por aquí encontramos nosotros en el Salmo 51, ¿sí? Y dice que David empieza a ser, digamos, si se quiere, ministrado por el Espíritu Santo, aunque se hallaba lejos del Señor, ¿sí? Y mire lo que dice, cuando después de que se llegó a Betsabé, dice, Salmo de David, dice, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Esta es la oración de David. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo. Abre mis ojos, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo despreciarás. Entonces mire qué precioso este salmo, ¿verdad? En el que David pues finalmente vuelve otra vez a la presencia del Señor, vuelve otra vez a, digamos, en ese tiempo de comunión, en ese tiempo de arrepentimiento. Es llevado por el Espíritu, porque es el mismo Espíritu Santo quien va llevando a David ¿a qué? A todo este proceso de restauración, a todo este proceso de sanidad, a todo este proceso de volver otra vez a levantarse, ¿verdad? Después de lo que había acontecido en su vida. Pero efectivamente, digamos, después de esto,
En medio de esto, recuerde que Absalón se levanta contra él, le va a dar el golpe de estado y David tiene que salir huyendo, ¿verdad? Y sale descalzo, tiene que salir con la cabeza cubierta y sale, ¿verdad? Y lo vemos subiendo lo vemos subiendo el Monte de los Olivos, envuelto en llanto, apesadumbrado, digamos, con dolor en el corazón, porque era su mismo hijo finalmente el que había determinado ¿qué? El que había determinado asestarle un golpe tremendo ¿a qué? A su padre en cuanto al gobierno de la nación de Israel. Entonces recuerde que va David descalzo, con su cabeza tapada, llorando en la cuesta del Monte de los Olivos, llorando porque su hijo Absalón lo va persiguiendo para darle el golpe de estado. No sabía dónde iba descalzo, con la cabeza cubierta, iba en derrota, ¿sí? Y la persona que crea todo esto, toda esta persecución, se llama Ahitofel. Apréndase este nombre, Ahitofel, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué David se mete en todo este rollo, verdad? ¿Y por qué David vive esta situación? ¿Por qué? Porque hay una palabra que se estableció en la vida de David y se llamaba traición. David traicionó, ¿verdad? Traicionó la confianza, pues primeramente de Dios, ¿verdad? Pero segundamente de hombres que fueron leales a un punto tremendo. Primeramente podemos ver la vida de Urías Eteo, y esto lo hemos visto en muchas ocasiones ya, de que Urías Eteo era una persona muy cercana al corazón del rey David, a tal punto de que después de que David cae o digamos llama a la mujer de Urías Eteo para acostarse con ella, ¿verdad? Dice que él manda a llamar a Urías Eteo para tratar de cubrir el embarazo que ya se gestaba en la vida de Betsabé, y dice que él trata de emborrachar a Urías, y en 2 ocasiones, y como Urías finalmente resultó ser una persona de una conducta intachable, él jamás fue hasta su hogar, sino que relata el relato bíblico que este hombre quedó a la puerta del palacio. O sea, entonces vemos que Dios estaba detrás de todo esto en el corazón de Urías, colocándole temor y reverencia y respeto por su rey, por sus compañeros de guerra, de que finalmente no se fuera a llegar a su mujer, y porque Dios estaba interesado también en sacar a la luz todo lo que se evidenciaba en esta mujer. Lo que no sabía era que quién era también esta mujer. Resulta de que lo más tremendo es que la persona que se levanta, yo quiero que usted vaya por favor conmigo un momentico a 2 de Samuel. Vaya a 2 de Samuel, capítulo 16. 2 de Samuel, versículo 16. Y vamos a leer en el capítulo 16, vamos a leer el versículo... además, ¿a quién debería yo servir? No habría de ser en la presencia de tu hijo, tal como he servido delante de tu padre, así será delante de ti. Aquí estamos hablando de Ahitofel. Entonces Absalón dijo a Ahitofel, dad vuestro consejo, ¿qué debemos hacer? Y Ahitofel respondió a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, a quienes él ha dejado para guardar la casa. Entonces todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre, y las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. Se levantaron pues para Absalón una tienda en el terrado, y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Y mire lo que dice el versículo 23. El consejo que Ahitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Ahitofel. Por tanto, tanto por David como por ¿qué? Como por Absalón. Es decir, el consejo que Ahitofel daba era una cosa exageradamente precisa, era como ir a la escritura. Es decir, este era un hombre, era un emisario de Dios, era una persona fiel al Señor. Pero lo más tremendo es que este hombre también había sido consejero de David en sus mejores años, ¿verdad? Pero la pregunta es, entonces, todo el problema que se suscita y digamos la división del reino se da, ¿por qué? Porque un hombre llamado Ahitofel empieza a asesorar a Absalón, el hijo de David. Ahora la pregunta es, ¿quién era Ahitofel? Ya lo he venido diciendo, era
había sido consejero de David en sus mejores años, y vemos aquí en 2 de Samuel 16:23 que el consejo que daba era ¿qué? Mire lo que dice, el consejo que Aitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Aitofel, tanto por David como por Absalón. O sea, era un consejo demasiado preciso y muy sabio. Entonces, ahora, ¿por qué Aitofel se había sido consejero de David, ahora se había convertido en consejero de Absalón? ¿Por qué se había ido a jugar al equipo contrario? ¿Por qué? Porque David había traicionado la confianza de Aitofel. Pero ¿cómo así? ¿Cómo la traicionó? Pues muy sencillo. Resulta que David manda a matar a Urías. Y Urías era el esposo de Bexabé. Bexabé era hija de un hombre llamado Elián. Y Elián era hijo de Aitofel. Es decir, la nieta Bexabé era nieta de Aitofel. Y era con esta mujer la que David se había metido y la que había traído vergüenza a la familia de Aitofel. Y Aitofel había sido una de las manos derechas o uno de los consejeros más sabios y más prudentes que David había podido tener. Entonces mire dónde va, dónde llega absolutamente todo esto. O sea, dónde vino a parar todo este tema de desobediencia, dónde vino a parar todo este tema de deseo, dónde vino a parar todo lo que David hizo y cómo lastimó en medio de su deseo, cómo se llevó por delante muchas personas fieles, muchas personas dignas, muchas personas prudentes que el Señor había colocado en su momento, pero que a la luz de ¿qué? A la luz de la traición y a la luz digamos, de lo que David hizo, traicionó la confianza de estas personas. Lo más tremendo es que en segunda de Samuel 17, en segunda de Samuel, vamos a mirar segunda de Samuel 17, estamos en segunda de Samuel 16, vamos a segunda de Samuel 17, ahí al versículo 23, dice... Dice, viendo a Aitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Qué tremendo, porque mire que esto casi le cuesta la vida a David. Pero también podemos ver la providencia del Señor, ¿verdad? Guardando el propósito. Mire todo lo que Dios tuvo que haber hecho, ¿para qué? Para poder ordenar y para guardar la vida de este hombre. Simplemente, ¿por qué? Pues obviamente porque pecó, sí, pero lo más bonito de todo es que vemos el cuidado y la misericordia del Señor, aún a través de estas situaciones, ¿verdad? Por toda la pura y la física misericordia del Señor. Entonces, esto nos habla a nosotros de dos cosas: de la severidad del pecado y los líos en que nos podemos meter nosotros al abordar todo este tipo de rollos y a la veces tomar decisiones y a la veces al determinar en nuestro corazón el anidar ciertas conductas, ¿verdad? Y no quererlas sacar del corazón, ¿verdad? Pero cómo Dios tiene que trabajar con nosotros realmente hasta que las tiene que despegar. Entonces vemos la severidad del daño del pecado y vemos la severidad de las consecuencias que ocasionan a aquellos que están a nuestro alrededor, que muchas veces son nuestras conductas, ¿verdad? Motivo de dolor y de vergüenza también, pero también como vemos un Dios que aún conociendo nuestro corazón y conociendo muchas cosas, pues osa de misericordia con cada una de nuestras vidas y osa digamos, de esa gracia tan maravillosa que no la merecemos, que no teníamos derecho a ella, pero que en su amor y misericordia sigue creyendo en nosotros y sigue dándonos una oportunidad para que nosotros podamos venir a sus pies. Así que hasta este punto vamos a dejar, todavía nos falta una parte del sermón, pero voy a tratar de colocarla esta tarde para que terminemos y poder recibir la administración del Señor. Así que vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora, Rey soberano. Señor de gloria. Qué tremendo, Señor, que a veces nos quejamos, Señor, y muchas veces hemos dicho, pero ¿por qué estamos en esta condición? ¿Por qué hemos llegado acá? Pero lo que muchas veces no entendemos es que hay cosas en nuestro corazón, Señor de gloria, que han hecho que el cielo y la tierra se levanten de testigos contra tu pueblo.
en muchas ocasiones, Señor. Padre, pero hoy venimos delante de ti, Señor, como dice tu palabra, dice, si sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, clamaren, se humillaren, se postraren y se volvieren de sus malos caminos, dice, ¿yo qué? Yo bendeciré, yo sanaré, yo voy a restituir, yo voy a sanar su tierra, yo voy a perdonar sus pecados, yo voy a tener misericordia. Por eso, Señor, en esta hora venimos, amado Dios de gloria, implorando tu misericordia, implorando, Señor de gloria, que tú tengas paciencia con nosotros, Señor. Que no nos juzgues conforme al ardor de tu ira, Señor, y conforme a la multitud de las transgresiones que hemos hecho, sino que tengas misericordia de nosotros y que tú comprendas, Señor de gloria, que somos polvo y que al polvo hemos de volver. Amado Dios, oramos para que la sangre de Jesucristo, Señor, sea rompiendo, Señor, toda cadena de maldad, sea rompiendo de nuestras vidas, Señor, todo yugo de iniquidad, para que la sangre de tu Hijo, Señor, sea libertando tu pueblo, Señor de gloria, de esas malas prácticas, Señor, en las que hemos caído, de esas malas conductas, Señor, y que seas tú trayendo, Señor, libertad a nuestras vidas de toda influencia demoníaca, Padre de la gloria. Padre, porque sabemos que la maldición jamás viene sin causa, Señor de gloria. Podemos entender que también tú eres rico en misericordia, Señor. Hoy clamamos y clamo, Señor, por tu pueblo, para que seas tú volviendo, Señor, tu pueblo a tu presencia. Para que seas tú mismo, Señor de gloria, derramando, Señor, de tu pueblo, esa lluvia temprana y tardía sobre sus vidas. Que seas tú mismo, Señor de gloria, llevándonos a comprender que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, Señor, vendrán a ser como blanca lana, Señor. Padre de la gloria, que aunque durante mucho tiempo de nuestro peregrinar hemos estado lejos, Señor, tú has determinado hacernos cercanos a través de la vida de tu precioso Hijo Jesucristo, el cual lo enviaste a morir en una cruz por cada uno de nuestros pecados, Señor de gloria, y lo has hecho, Señor, propicios, Señor, para cada uno de nosotros, para que a través de Él podamos venir a tu presencia, Señor, sabiendo, Señor de gloria, que tenemos una certidumbre, tenemos algo real, Padre de la gloria, a través de lo cual nos podemos acercar a ti, y es a través de cada una de las gotas de su sangre preciosa y maravillosa que Él vertió por cada uno de nuestros pecados. Padre, hoy te damos las gracias, hoy te bendecimos, hoy bendecimos tu pueblo, bendecimos tu iglesia, Señor, y oramos para que el Espíritu Santo, Señor, sea dirigiéndonos, oh Rey Todopoderoso, en la dirección que tú deseas que sigamos. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor, eternamente y para siempre. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado, sea tu nombre, Señor, temido, Padre Santo, en nuestras vidas. Bendito seas, oh Dios, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga muchísimo, familia bella, maravillosa. Un saludito por aquí para don Oscar, que lo veo por aquí. Por aquí también veo a doña Blanca Ofelia, allá en Pueblo Rico. Un abrazo para usted, doña Blanca. Por aquí también veo a doña Leticia Vargas. Dios la bendiga, Dios bendiga, Dios los bendiga a todos. Que sea el Señor en esta hora dándoles reposo, tranquilidad en sus hogares, que puedan gozar de un domingo lleno de paz y la bendición del Señor. Y bueno, espero poder terminar de subirles ahora el video más tarde, la segunda parte de esta predicación y esta administración, para que podamos realmente nosotros entender la delicadeza y la seriedad de este tema. Así que mis hermanos, muchas bendiciones, les amamos muchísimo, les recordamos y les pedimos por favor estén orando por nosotros, la verdad. No sabe cuánta falta y cuánta necesidad tenemos nosotros de las oraciones de cada uno de ustedes. También queremos pedirles que estén orando también por lo de la vivienda. Ya esta semana se pasaron nuevamente los papeles. Esperemos que esta vez podamos finalmente poder organizar todo, a ver si nos pasamos lo antes posible, a ver si empezamos nuevamente nuestras reuniones ya presenciales. ¿Qué otra cosita? Bueno, no, les amamos muchísimo, muchas gracias por su valiosa compañía. Sabemos que el tiempo es un recurso importante y valioso, y pues que ustedes puedan compartirlo con nosotros es un regalo de parte de Dios. Así que muy buena tarde para todos. Doña Emperatriz, Dios me la bendiga, un saludo para ti también, para Conradito.
y para Doris y para Felipín. Bueno, buena tarde para todos, bendiciones.